Llama la atención que en el pasado las Cortes Constitucionales respetaban los llamados fueros políticos de los presidentes, de los gobernantes, entendiendo que ellos podían conjugar la razón de Estado. Esta costumbre o esta práctica interpretativa, por ejemplo, fue responsable de que en Colombia, antes de 1991, el país prácticamente viviera en estado de sitio y que se predicara siempre un eclipse o un manto de sombra sobre los derechos fundamentales que podían ser limitados y suspendidos a discrecionalidad del propio Ejecutivo, que simplemente declaraba un estado de sitio y podía acumular tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y restringir libertades. Y la declaración del estado de sitio correspondía a una decisión discrecional del presidente de la República. Pues bien, la Corte Constitucional dijo no, ese espacio de discrecionalidad tiene que ser constitucionalizado. El presidente puede declarar un estado de sitio, una emergencia económica y social, siempre y cuando que se cumplan unos presupuestos establecidos en la Constitución, y la Corte procedió a declararse competente para examinar los presupuestos con base en los cuales el presidente podía decretar los estados de excepción. Pues bien, gracias a esa jurisprudencia de la Corte Constitucional, se redujeron ostensiblemente en Colombia los estados de excepción y los presidentes entendieron que ese ya no era más un espacio de absoluta discrecionalidad, sino gobernado por la Constitución. Entonces, hay muchos espacios todavía, y ustedes lo pueden advertir aquí en Guatemala, de discrecionalidad. No se trata realmente de eliminarla en términos absolutos, pero sí de subordinarla a un marco constitucional y de aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Y el único órgano que puede imponer esto es una Corte Constitucional. Veamos ahora, después de haber repasado este elenco de factores que inducen a una constitucionalización, a examinar debates y desafíos en Colombia. Repito, con la intención de que ustedes puedan hacer un análisis comparativo. Dado que la propia Constitución colombiana se autodeclaró y proclamó norma de normas, norma normal, en los primeros años de vida de la Corte Constitucional, el debate sobre la vinculabilidad, obligatoriedad de la Constitución se trasladó a otra materia, hasta donde las sentencias de la Corte Constitucional son obligatorias. ¿Cuál es el grado de vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Constitucional? Voy a mencionar una sentencia, la sentencia 640 de 1998. Solamente para que entiendan el contexto del debate en Colombia en los primeros años de vida de la Corte Constitucional. En Colombia, los alcaldes y gobernadores son elegidos popularmente para un término. Inicialmente eran 3 años, ahora son 4 años. Pero a veces ocurren causales de vacancia absoluta en esos cargos. Y el alcalde o el gobernador deben ser elegidos nuevamente. La tesis de la Corte Constitucional de Colombia en su momento fue la de señalar que el nuevo alcalde o el nuevo gobernador tendría un periodo individual y no institucional. Esto es, tendría también un término de 3 años como gobernador o como alcalde. El Consejo de Estado, que es la cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa, tenía una concepción distinta. Para el Consejo de Estado, solamente el nuevo gobernador o alcalde tendría el término que le hubiese restado al gobernante que hizo dejación previa del cargo. Pues bien, el Consejo de Estado decretó la nulidad de una actuación de la autoridad electoral, considerando que ese gobernador o ese alcalde, el alcalde de Fresno en este caso, solamente podía extender su mandato por el término puramente residual. La sentencia del Consejo de Estado fue
revocada por la Corte Constitucional en un amparo contra sentencias. Y la Corte estableció una vez más su tesis de que el término era individual. Pues bien, el Consejo de Estado tenía la siguiente idea sobre la materia. Decía el Consejo de Estado que la sentencia de la Corte Constitucional, que servía de base a esta última decisión de la Corte, simplemente había producido un vacío o una laguna jurídica, porque la única parte obligatoria de una sentencia de una Corte Constitucional era la parte resolutiva, no los considerandos, no los fundamentos. Y por ello, cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad de los términos institucionales, dejando únicamente los individuales, valía nomás esa parte resolutiva. La Corte en su sentencia señaló que no solamente tenía valor la parte resolutiva, sino también los fundamentos y las consideraciones. Esto es el proceso hermenéutico que llevaba a la parte resolutiva y que hacían tránsito a cosa juzgada tanto las decisiones expresadas en la parte resolutiva de la sentencia como todos los argumentos que tuvieran una relación directa con el fallo y que lo soportaran, y sin los cuales el fallo sería distinto. Esta decisión de la Corte es muy importante porque la Corte entonces le está imponiendo a todos los jueces del país no solamente lo que ella decide pura y simplemente en sus resoluciones, sino el proceso interpretativo. Compartir el proceso interpretativo y darle carácter vinculante al proceso interpretativo es una forma muy importante para constitucionalizar el orden jurídico, porque los demás jueces, los jueces ordinarios, son agentes trascendentales de ese proceso en virtud del cual el derecho se aplica a la sociedad. Y si también ellos son los que aplican el proceso hermenéutico de una Corte Constitucional, pues evidentemente hace que esos principios y esa justificación se haga parte de la vida real y se convierta en un alimento importante de una cultura jurídica basada en principios, valores y derechos constitucionales. La Corte desde entonces señaló que las sentencias de la Corte Constitucional están por encima de las leyes, que las sentencias de la Corte son fuente de derecho. Y la Corte, con algo de arrogancia, creo que es importante ejercer la arrogancia, siempre señaló que entre la Constitución y ella no se alcanzaba a interponer ni siquiera una hoja de papel. O sea, la Corte es el vehículo a través del cual la Constitución se convierte en norma de normas. El Estado soy yo, la Corte Constitucional colombiana, con arrogancia, que yo creo que es legítima, digo simplemente, la Constitución soy yo. Y efectivamente ha querido mantener eso, y a través del amparo contra sentencias judiciales controla permanentemente la actuación de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de todos los jueces, para imponer su hermenéutica, su propia interpretación. Cuando encuentra indisciplina en esos órganos, simplemente procede a la revocatoria de las sentencias. Esto es fundamental para constitucionalizar el orden jurídico, repito, porque no podemos pretender constitucionalizar el derecho civil, el derecho laboral y el derecho penal si no sobreponemos la hermenéutica de la Corte Constitucional al Tribunal de Casación, y así con los demás jueces del país. Los efectos en el tiempo es, lo saben muy bien los magistrados y los letrados de la Corte de Constitucionalidad, algo esencial. La Corte también, siguiendo ese esquema de Luis XIV, un poco absolutista y despótico, pero hablamos que hay buenos déspotas y pueden haber buenos reyes, la Corte señaló que era la única autorizada para establecer el efecto de sus sentencias en el tiempo. Entonces, si bien por regla general la Corte señala que sus sentencias rigen hacia el futuro,
También determina los casos ella misma cuando pueden ser retroactivas. En muchos casos, si las sentencias no son retroactivas, sobre todo en materia penal o en materia tributaria, pueden realmente enmarcarse. De modo que al poder gobernar los efectos, esto tiene una importancia trascendental para constitucionalizar en el tiempo también la propia Constitución. La Corte, en muchos casos, es consciente de que las consecuencias, por ejemplo, de una decisión de inconstitucionalidad pueden ser muy gravosas sobre la sociedad, que es necesario que la sociedad se prepare, que los órganos públicos tomen las decisiones y dicten los dispositivos necesarios para que una sentencia de inconstitucionalidad se pueda aplicar en la realidad. En esos casos, la Corte no quiere ser totalmente disruptiva del orden social o económico y por consiguiente, en muchos casos la Corte señala que sus sentencias rigen después de un cierto tiempo